un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Gabriel Osorio es director, es guionista, es fundador de la productora chilena Punk Robot. Es también el ganador de un Oscar el año 2016 a Mejor Cortometraje Animado por Historia de un Oso, una película que emocionó a muchísimas personas en Chile, pero también en el resto del mundo, apuntando a la universalidad de los dolores locales, de las historias humanas que movieron a todo el mundo en ese momento. Ahora presenta su primer largometraje que se llama Brave Cat y que ya ha sido distinguido dentro de uno de los principales festivales de animación del mundo. Gabriel Osorio está con nosotros en Cooperativa. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, súper bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estás de alguna manera en la promoción de Brave Cat, este gatito valiente que todavía le falta un poco para llegar a la cartelera chilena, pero que has estado desarrollando durante los últimos, la verdad sorprende, es casi una década, 8 años. Y quiero preguntarte cómo ha sido verla en pantalla por primera vez en un festival, que haya sido premiada y que se esté preparando para que la podamos ver aquí también. Sabéis que, bueno, fue un proceso súper largo hacer películas. Siempre obviamente es largo, pero en animación es más largo todavía porque nos toma tiempo no solo el guión, sino que después la producción tomó casi 2, 3 años solo la producción. Entonces, lograr terminar y poder estrenar y compartirla con audiencias que nunca habían visto nada, no tenían idea de qué se trataba, no sabían yo creo que había gente en el festival que no sabía ni dónde estaba Chile. Poder compartir eso es súper emocionante y ver también que la gente, las reacciones de la audiencia, es nuestro primer largo, entonces todo para nosotros es nuevo, como es una primera experiencia, o sea, es súper distinto hacer series y cortos, que es lo que hemos hecho antes. Pero fue súper, súper bonito, súper emocionante, lo vimos en sala, las salas estaban llenas, 4 funciones, se llenaron, como el festival más grande del mundo en Annecy, se llena de gente, todos quieren ir a ver animación, están las mejores películas del mundo, entonces también ya quedar seleccionado era un tremendo honor para nosotros, no sabíamos si íbamos a quedar, logramos quedar y más encima volver con este premio del público. Siento que para mí hacer animación es algo que me llena por completo el proceso de hacerlo, crear la animación, pero esta otra parte de poder compartirla, poder compartir no solo el trabajo, sino que las emociones que genera la obra, creo que para mí eso también es como otro lado que es súper gratificante y que hace que todos estos 8 años de trabajo obviamente valgan la pena sin duda, o sea, fue muy, muy bonita la experiencia. Sí, ahora cuando uno trabaja 8 años en una historia, en la técnica, en la animación, y a ti te gusta trabajar en animación, que a mí me da la impresión es un género especialmente como costoso en la técnica, que requiere tiempo, que requiere muchísima dedicación y perseverancia. Y quiero preguntarte por la historia, por cómo es trabajar en una historia como la que cuenta este Brave Cat, y por qué conectó, por ejemplo, también con el público de así. Sabéis que, bueno, justamente eso es algo que a mí me gusta de la animación y que tiene la capacidad de contar historias universales, que apelan a lo más básico de la humanidad y de lo que significa ser humano, ¿cierto? A la empatía, a la importancia de la familia, ¿cierto? Como cosas súper simples y tiene la capacidad de quitarle la localidad de decir esto es una historia que a pesar de que está inspirada en Chile, que tiene que ver con la historia de Chile, que tiene que ver con la estética de Chile, o sea, toda la historia ocurre como en un bosque que es muy similar a la Patagonia, está inspirado en la Patagonia, nosotros viajamos a la Patagonia, tomamos fotografías, escaneamos cosas, los árboles, las plantas, la vegetación, y a pesar de que todo esto es local, la animación tiene la capacidad de llevarlo a un lenguaje universal y a mí eso es lo que me gusta un montón de la animación y creo que es algo único porque permite conectar con audiencias que independiente de no tener idea del lugar o de la historia del lugar, puede entender como la emocionalidad que hay detrás y también permite conectar con personas de cualquier edad, como que eso también es un tipo de cine que a mí me gusta hacer, que no es solo para adultos, o no solo para chicos, sino que para personas en general, para cualquier, tanto para niños como para adultos. Sí, hay algo en tu cine, Gabriel,
que cuenta historias que se viven y se comprenden mejor cuando uno es adulto, cuando uno es más grande, pero que conecta muy bien con el público más pequeño. Yo estoy pensando en la historia del oso. Habla del exilio, ¿no? Claro. Habla de lo que se rompe, de lo que no se puede reparar, y que es una historia que leemos que somos más grandes, pero también entienden en alguna capa bien profunda quienes son más pequeños. Y ahora en el Brave Cat, esta es otra historia, esta es la historia de los que se quedan y buscan. Y también es una historia de adultos que se comprende de otra manera cuando uno conoce la historia de Chile, pero en la que se pueden conectar de nuevo públicos más pequeños, incluso públicos internacionales donde no se ha vivido la historia de Chile como se vive cuando se está acá. Entonces, ¿cómo haces ese paso? ¿Cómo se logra? ¿Es algo automático? ¿Es algo que está en el guión? ¿Es algo intencionado? ¿O es algo que pasa solo porque por esta humanidad compartida que tenemos todos? ¿Sabes qué? Algo que yo creo está intencionado en el sentido de querer hacer este tipo de historias, pero obviamente nace de cosas universales, como por ejemplo, en el caso de Historia de un oso, en el caso de Braveheart, es hablar sobre derechos humanos como algo que nos pertenece a todos, que de repente, y a mí, y un poco Braveheart nace desde ahí, de decir, ¿sabéis qué? Yo estoy muy en desacuerdo de que se piense que los derechos humanos son de la izquierda y no de la derecha, por ejemplo. A mí me parece que eso es un error que nos divide, como decir, sabéis que todos somos seres humanos, estos derechos que son para todos, no tiene que ver con la política, no tiene que ver con qué partido soy yo, y justamente de ahí nace Braveheart, de decir cómo podemos imaginarnos una sociedad sin estas divisiones políticas, como obviamente una utopía, obviamente las sociedades van a seguir estando divididas, pero esa es nuestra capacidad desde la animación, como poder imaginar esto, poder soñar con estos mundos que a lo mejor nunca van a ocurrir, pero lo podemos hacer desde nuestra área de trabajo, que es la animación. Tenemos esa capacidad, entonces, ¿por qué no aprovecharla y soñar con ese mundo que es mejor? Al final, yo creo que por eso la película también tiene un mensaje que es bien de esperanza, que es bien positivo en una época en que la sociedad está súper dividida. Yo creo que incluso, no sé si más que antes, pero hay una polarización tremenda hoy en día, o sea, estamos pasando de un extremo al otro, y creo que un poquito a la película habla de eso, como de cómo nos salimos de nuestras trincheras para mirarnos, personas que a veces creemos que somos totalmente contrarios y en realidad tenemos en común que somos seres humanos, ¿cachai? Mm. Entonces, por eso también la película, la protagonista es una gata y el coprotagonista es un perro, porque son personajes que son arquetipos de personajes que tradicionalmente han sido opuestos, ¿cachai? Que y eso lo entiende un niño, lo entendemos nosotros como adultos, es una comparación bien clásica. Sí. Ahora, da la impresión de que la animación que haces tú con tu equipo y la animación que se hace en el mundo está siendo especialmente efectiva para contarnos historias importantes, como para conectarnos con cuestiones importantes. Estoy pensando desde Intensamente a Toy Story. Estoy pensando en la animación que se está haciendo. ¿Por qué crees que el formato se está prestando para contar historias con tanto sentido, como con tanta resonancia, con tanta complejidad? Sabéis que es súper buena esa relación que haces tú con los mensajes, porque para mí eso va mucho más allá de la animación. O sea, para mí eso, el arte en general, y sobre todo el arte en Chile, ha tenido siempre esa connotación como de contar historias importantes o de hablarnos de cosas importantes. O sea, yo siempre me fijo en la historia de los artistas en Chile, desde los poetas, los cantantes, ¿cierto? La música en Chile siempre ha tenido ese rol de conectarnos con las cosas que son importantes, a pesar son cosas a veces pequeñas, cosas simples, pero que son fundamentales, ¿cachai? Y yo creo que eso, en el fondo, la animación tiene la capacidad de conjugar todas estas cosas, de unir la ilustración, unirla con música, unirla con diálogo, ¿cierto? Como con lo que sería teatro, como que en el fondo junta varias facetas del arte y tiene esta capacidad entonces de crear una obra que te puede entretener por 90 minutos o más. Pero para mí esto que decís tú como del rol, de la importancia del arte en la sociedad, de hablar de temas que son fundamentales para la construcción de nuestra sociedad, creo que eso siempre ha estado en Chile. O sea, Chile yo creo que es un país que es reconocido por sus artistas. Yo me siento afortunado de tener toda esta inspiración hacia atrás de tremendos artistas, no sé, por mencionar Gabriela Mistral, Violeta Parra, creo que somos realmente afortunados.
Sí, yo creo que tenemos suerte, tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro de artistas, yo creo, en Chile. Estaba pensando que la historia del oso se conectaba familiarmente contigo y eso fue una sorpresa. Yo recuerdo las entrevistas, las conversaciones en la cooperativa y en distintos medios donde tú contabas cómo se conectaba con tu propia historia, la historia del oso, y a través de ti, con la historia de tantas personas, ¿no? En el caso de Brave Cat, ¿cuál es hay una conexión así, hay una conexión similar o cómo te conectas con esa historia? ¿Sabéis qué? En el caso de Bravecat, la conexión para mí, en el fondo, Bravecat habla de la separación familiar, ¿cierto? De qué pasa cuando se llevan, en el caso de Kona, que es la protagonista, se llevan a su mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando te separáis de alguien que es muy querido para ti, de tu familia? Y yo creo que en ese sentido todas las personas podemos como conectarnos con esa narración porque antes o después o en algún momento de tu vida todos vamos a ser separados de alguien de nuestra familia. En el caso de Kona es un circo que llega y se lleva a su mamá, pero en el caso de otra persona puede ser una enfermedad que se lleva a tu familiar o cualquier otra razón. Y para mí justamente ahí va un poco, claro, mi inspiración para la película sigue siendo, tiene que ver con la historia de Chile, tiene que ver con la historia de mi abuelo, con su exilio, ¿cierto? Las personas, familias que siguen buscando en Chile a sus familiares después de la dictadura, obviamente ahí hay un corazón que está palpitando, pero finalmente eso es lo que permite la animación, que nosotros podamos conectarnos con lo más básico de esa historia, más allá de la política o de los hechos circunstanciales específicos que ocurrieron en Chile, podamos conectarnos con esas emociones de manera muy humana, muy simple al final. Y por eso que también son emociones que los niños pueden entender y que entienden muy bien, porque los niños aman a sus padres y saben que son lo más importante que tienen. Entonces, que se paren cuando un niño, y esto me tocó verlo en Annecy, que fueron niños a ver la película, cuando veían que se separaba la mamá, claro, ellos se empiezan a preocupar por los personajes. Entonces, creo que algo que nos permite mirarnos a nosotros mismos como humanos sin tanto prejuicio, que está ahí como que justamente ese es el objetivo de la película. Claro, como conectarnos con esa historia, no pensar si esta historia es mía o es de otra persona, Claro, sino claro, claro. con esa emoción, con la separación. Tú dices, todos en algún momento nos vamos a Sí, separar sí. de otros, Entonces, es parte de es la algo vida, es muy crecer. universal. Sí. Claro, es absolutamente universal. Finalmente, Gabriel, yo di por hecho que la íbamos a ver en Chile porque entiendo que se compraron los derechos para Latinoamérica, pero ¿tiene fecha, tiene horizonte, tiene ventana aquí en Chile para el estreno de Bravecat? ¿O todavía tiene Sí, que mira, dar más tiempo? nosotros, bueno, para contarte ahí el detalle, nosotros estamos trabajando con una agente de ventas de Francia que se llama Indie Sales, que han logrado, claro, vender la película en hartas partes, le ha ido súper bien, estamos súper contentos en ese sentido, porque al final también toda esta industria también va a depender de que surja la animación en Chile, va a depender de eso, de que se empiece a internacionalizar. Entonces estamos muy contentos con los resultados. Ya tenemos distribución en Asia, específicamente en Corea, en varias partes de Europa, en Francia, y a Latinoamérica va a llegar a través de Cine Caníbal, que es una distribuidora mexicana. Así que también, pues ya está confirmada la distribución en toda Latinoamérica, incluyendo Chile. No tenemos la fecha, pero sabemos que se va a estrenar, así que apenas tengamos ahí más noticias les vamos a ir contando. A mí me da la impresión, y esto es, no sé si debería contarlo, pero me Ok. da la impresión que va a ser hacia fin de año o que incluso quizá hacia el próximo año, pero falta un poquito todavía. Pero nada, nosotros ya estamos felices de poder empezar a compartir esta historia y que ojalá cuando llegue a sala la gente la vaya a ver y la comparta también. Así es, y vamos a hablar cuando tengamos ya entonces una fecha de estreno más cercana. Gabriel Osorio se ha ganado un Oscar por Historia de un oso, ha estado incursionando en el universo de Star Wars también a través de la animación y ahora tiene esta película, este primer largometraje que tomó 8 años de desarrollo, pero que se llevó el premio del público en el festival más importante de animación, el más masivo de animación del mundo. Gabriel Osorio, como Así siempre, es. muchísimas gracias por la entrevista y también muchísimas gracias por el cine y por las historias. ¿Ah? Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta Chao. la próxima. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.